buenos días. Muy buenos días para ti. Pues Curly, listo. Ahí estamos. Abrimos Share. Abrimos la presentación. Admitimos a Javier. Y abrimos la presentación. Bueno, mi gente querida, contento de volverme a encontrar con ustedes. Espero no la pasen tan mal conmigo. Así que una cosa que me gusta hacer permanentemente es estar remarcando el proceso. Entonces les recuerdo. En la unidad 1 vamos a meternos en estas bases teóricas psicológicas del comportamiento humano en esta primera instancia y hoy vamos por fin a hacer apertura con el psicoanálisis. ¿Mm? Y estas son las escuelas que básicamente vamos a ver. Conductismo, humanismo, teoría general de los sistemas, transpersonal y psicología positiva. Podríamos decir que estas son las escuelas que más impactan en su profesión. ¿Mm? Además que viene perfecto porque la mayoría de estas escuelas se desarrollaron en Alemania y sobre todo en Estados Unidos, así que es propio de su aviation. Y después de que miremos las escuelas nos vamos a meter en algunas experiencias que tienen que ver con los procesos de aprendizaje y los chicos y las chicas, que ese es el enfoque que le tenemos que dar a esta materia. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en nuestro tema de hoy. Así que como teoría, ya saben, nos vamos a meter en el psicoanálisis, voy a explicarles, vamos a hacer una actividad en clase y vamos a plantear una tarea. Va a ser muy sencillo. Y la idea es que ustedes aprendan a identificar estos marcos desde la psicología hacia la psicología del desarrollo, o cómo la psicología aporta a la psicología del desarrollo. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Para que entendamos más fácil las escuelas, vamos a trabajar con un caso real. Ahí hice algunos toqueteques para cambiar un poco el nombre de la persona, pero es un caso que estoy manejando en este momento aquí en Arica. ¿Mm? Entonces, vamos a ir al aula virtual y vamos a descargar caso clínico para hoy. ¿Sí? Lo vamos a leer en 15 minutos y una vez tengamos el caso clínico, nos vamos a poner a trabajar la teoría del psicoanálisis desde la mirada de este caso clínico. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿dónde encontramos el caso clínico? Paso a compartirles dónde encontramos ese bendito caso clínico. ¡Ole! Se me cerró el aula virtual. ¡Qué muchachita tan inquieta! Espérenme un momentito que voy a abrir de nuevo el aula virtual, que por alguna razón misteriosa se me cerró. El profesor se puso a toquetear lo que no tenía que toquetear. Ahí me está abriendo. Listo, a ver. No. Vamos, muchachos. Ábrame rápido. Profesor estaba revisando y es el que se llama caso. No, puse que era un caso clínico, algo así, ¿no? Sí, ya voy a mostrar en este momento. Bien, entonces les muestro dónde está el bendito caso. Vamos al aula. Comparto, confírmenme si se ve el aula.
Espero su confirmación. Perfecto. Por lo que entiendo, entonces, vamos a día viernes. Aquí está día viernes. Vamos a día viernes. Tercera clase. Y aquí en tercera, miren, taller 3 con fecha específicamente de hoy, 23/4 del 21. Vamos a buscar caso E1. Entonces hacemos clic en la carpetita. A ver si el sistema me lo permite, que está en mi computadora, está sumamente lento. Vamos, amigo. Vamos para adentro. Entonces, ahí en esa carpeta taller 3 con fecha específica de hoy, ahí encontramos el archivito. Le damos clic y lo descargamos. Les voy a dar 15 minutitos para que analicen bien ese caso, lo vean a profundidad. Es el caso de una chica, de una joven, y porque esta joven tiene algunos temas también desde la infancia y necesito que vayan viendo cómo nosotros vamos analizando esto y luego de a poco cómo lo vamos llevando hacia la perspectiva educativa, cómo partimos de la perspectiva psicológica para pasar a la perspectiva educativa. Listo, ¿claro dónde tienen que buscar el archivo? Profe, ¿podría repetirlo, por fin? Es que justo golpearon y tuve que abrir la puerta de mi casa. Claro, me imagino. Unidad 1, taller 3, caso E1. Unidad 1, taller 3, hago clic y ahí descargo caso E1. ¿Listo? Ok, ok. Perfecto. Gracias, profe. Aquí estoy porque ese es mi trabajo. Listo, váyame confirmando. Almendra, ¿encontraste el caso? Sí, profe. Perfecto. Daniel, ¿encontraste? Perfecto. Quien lo vaya encontrando, por favor, vaya poniendo la manito de confirmación. Perfecto, Macarena, perfecto, Janina, perfecto, Giorgio, perfecto, Vania. Sí lo encontraron. ¿Quién más lo tiene ya? Muy bien, Javier. Muy bien, Jean-Pierre. Perfecto. Con esto verifico que la mayoría lo encontró. Ya saben, a partir de este momento nos van quedando 13 minutitos para ver el caso a profundidad porque es el que vamos a manejar de aquí en adelante. Listo. 13 minutos, volvemos.
¿Lista la revisión del caso o necesita más tiempo? No, profesor, personalmente no necesito más. Listo. Entonces, ¿cómo se llama esta señorita? Mira, ¿Cómo? Romina. Romina. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar lo vamos a hacer basados en este caso de Romina. ¿Qué cosas significativas tiene el caso de Romina? ¿Qué cosas identificaron como significativas? que últimamente, que como que basado de los 3 meses ha bajado su desempeño académico, por lo que Punto se número dice. 1, hay una baja de su desempeño académico. ¿Qué más? Bajaron sus amistades, dejan de salir, ¿Bajaron sus Sí, qué? sus eh, amistades. No alcanzo a Los amigos escuchar. como A ver, le antes. subo todo el volumen a esto. A ver. Bajaron sus amistades, Ya, aparte del desempeño sí, económico, es un poco más retraída que antes y terminó con perfecto. su novio. Muy bien. bueno, se ve como que y menciona que se muestra como desconfiada y a veces apática. Y bueno, aunque dice que a pesar de que se ha disminuido su interés por el estudio, igual tiene entrega sus opiniones y críticas. Pero igual, Perfecto. pero igual, Entonces parece que su aunque mente, sus habilidades cognitivas están bien, pero parece que su ánimo, algo le está pasando algo a su ánimo, ¿no? mm, por lo Sí, que se ve, y al Eh, parecer, profesor, también ha Sí, disminuido el peso, según yo, porque dice que preguntándole al médico mantiene la misma medición del anterior, pero ha crecido en estatura, o sea, debería verse más delgada. exactamente. Entonces hay algo que pasó ahí, ¿no? Como que, ¿será que estará pasando algo con Tiene su 15 alimentación años, o está no? Muy pasando bien. por cambios hormonales, le creció el busto, las caderas, y también tiene problemas en su casa, evidentemente, porque dicen los papás que ya no opina como antes y no se ve entusiasmada por las cosas de la familia. Claro, pero de no, hecho los papás son separados, están separados Tampoco hace un dice con quién año. vive. Claro, dice que su familia opina en general, o sea, habla de su familia en general, pero los papás en sí están separados desde hace un año. En sí, o sea, ya, esa es mi, si es que pregunta algo, profe, le podría dar mi opinión con respecto a eso. Perfecto, bien. aunque Ya tenemos ah, unas ideas del caso. ¿Mm? Entonces, no, a partir de estas ideas, vamos a comenzar a explorar el siguiente material que tengo para compartirles. Ahora nos vamos a meter en la densidad de la teoría, y lo hablo como densidad porque mal que bien la tenemos que conocer y manejar. ¿Mm? No, no podemos no entender algunas perspectivas de abordaje que hace la psicología, como por ejemplo el psicoanálisis. O sea, algo tenemos que entender de ello, porque esta perspectiva teórica en el aprendizaje es muy importante. Aparte de que ha impactado en un montón de ciencias y de pensamientos. Podríamos decir que es una línea epistemológica del psicoanálisis. Una línea epistemológica sería algo así como un área del conocimiento muy importante que ha transformado todas las ciencias. ¿Mm? Entonces, les invito a lo siguiente. Se ve la presentación, ¿verdad? Parece que sí. Bien. Sí, sí, profe, se ve. Entonces, vamos a la estructura esencial del psicoanálisis. Esta fotito de la persona que ustedes ven allí es el señor Sigmund Freud. ¿Cuál es la historia de este muchachón? Este señor es una luminaria. ¿Ustedes se han visto en Netflix la serie Freud? Disculpe, ¿qué serie mencionó? ¿Ustedes se han visto en Netflix la serie Freud? ¿Freud? No, de hecho no sabía que había una serie de Freud. Perfecto. Entonces, anoten tarea para este fin de semana. Primero, ver la serie Freud en Netflix.
Una tarea muy sencilla, para que vayan entendiendo cómo antes del señor Freud, la magia, los mediums, era la forma de abordar la psicología de las personas. Y lo que un medium o lo que un brujo no podía controlar, lo controlaba un padre, un cura. Y lo que no controlaba un cura, iba a un médico psiquiátrico y te metían en una institución y de ahí no volvías a salir en tu vida. ¿Mm? Gracias al señor Freud, dejamos de poner nuestra salud mental en las manos del brujo, en las manos de la medium, en las manos del cura, en las manos de los centros psiquiátricos para comenzar a construir lo que hoy se llama como psicoterapia. Así que podríamos decir que este señor se inventó la psicoterapia o la cura a través de la palabra. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, algo así. Que buscó la cura a través de la palabra, ¿hiciste? Este Tal señor. cual. Eso dije yo puntualmente. Entonces, cuando este señor comienza a trabajar con gente, y si ven la serie Freud lo van a entender más fácilmente, comenzó a darse cuenta que el medium o que el brujo o que el hipnotista trabajaba porque dentro de nosotros había un espacio para que ellos pudieran trabajar y generar influencia. Y que en ese espacio era donde la religión, a través de los curas, se movía muy bien. Y a eso le llamó el inconsciente. El inconsciente es un espacio dentro de nuestra mente donde nosotros depositamos nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestros impulsos más recónditos y silenciosos que tengamos. O sea, hace que en el inconsciente hay un espacio donde nosotros escondemos nuestra verdad más profunda. Y la tenemos tan escondida que ni siquiera nosotros a veces somos capaces de aceptarla, de gestionarla o de transformarla. ¿Mm? Entonces podríamos decir, ¿es inconsciente que tiene? Represiones, impulsos, deseos, intenciones, secretos. ¿Mm? Entonces cuando él se dio cuenta que existía el inconsciente, dijo, si un medium o un hipnotista puede trabajar allí, yo también quiero trabajar allí. Si un cura puede trabajar en ese espacio, yo también quiero trabajar en ese espacio a ver qué es lo que encuentro. Y entonces se puso a conversar con las personas. Y en esas conversaciones encontró cosas maravillosas como, por ejemplo, estos tres aspectos. O sea que Freud descubrió que dentro de nosotros, en nuestra mente, hay tres partecitas. A una partecita le llamó el ello. ¿Qué significa el ello? Es la parte del inconsciente que está hecha para reprimir nuestros deseos. Por ejemplo, el hecho de querer tener sexo con una persona sabiendo que eso puede traer muchas consecuencias. El hecho de querer asesinar a alguien y tener esos deseos irreparables de quererle hacer daño porque nos hizo daño o porque no nos está prestando atención. El hecho de querer hacer un capricho, el hecho de querer hacer lo que nos dé la gana cuando se nos dé la gana, el hecho de querer mandar a todo el mundo a la mierda, eso no lo sacamos siempre, se sale de cuando en vez. Y cuando nosotros estamos controlando esa parte, se queda controlada en el ello. ¿Va quedando claro qué es el ello? ¿Un poquito? Prácticamente el ello es como nuestros deseos ocultos o reprimidos, algo así. Tal cual. Deseos ocultos y reprimidos. No lo pude haber dicho de mejor manera. Pero aparte de que dentro de nuestra mente, dentro de nuestro inconsciente tenemos el ello, también tenemos otra parte que se llama el super yo, que es el que está ahí con cara de Batman. ¿De qué trata ese super yo? Es la parte de nosotros que responde a las exigencias sociales, ¿sí? Desde chiquito, desde chiquita te comenzaron a decir, no hagas eso, sé obediente,
cállate. A las mujeres, cruza las piernas. Todas esas exigencias sociales ya no solo están afuera, sino que se nos metieron en la mente y quedaron en nuestro inconsciente. Nos gobiernan sin querer. Todas nuestras creencias, todo lo que aprendimos que era bueno, que era malo, eso hace parte de nuestro superyo. Así que podríamos decir que nuestro superyo es nuestro juez. Y ese juez nos está juzgando permanentemente. Por consiguiente, si el superyo es un juez, ¿a quién juzga desde lo que estamos hablando? Lo que A sería nosotros mismos. Al ello. nosotros. Al Al yo. ello. Muy bien. Entonces, Ah, el superyo tiene un garrote en sus manos y cada vez que se te salen cosas del ello, te da garrote para que no lo saques. Las expectativas que tienen sobre nosotros reprimen nuestros deseos, una cosa así. Puntualmente es eso. Así que las expectativas que tienen sobre mí, ¿están en mi superyo o en el ello? El super yo. Tal cual. Todo lo que sea externo, todo lo que me enseñaron, todo lo que me obligaron a hacer, está en mi superyo. El ello es lo que me nace, lo que quiero, sea caprichoso o sea natural. Está conectado con el ello. Entonces, ¿qué descubrió Freud? Que en ese inconsciente hay una guerra, así como lo propone Freud. Hoy se habla distinto del tema, pero tenemos que recordar que Freud comenzó a hacer todos estos hallazgos comenzando el siglo XX. O sea, en 1900 publica su primer libro que se llama La interpretación de los sueños. Si ven la serie Freud en Netflix, esa serie se trata de todo lo que pasó antes de publicar el libro y con la publicación del libro, Interpretación de los sueños, termina la serie. Por lo menos la primera temporada, no sé si va a salir otras temporadas. Entonces, en nuestro inconsciente está el superyo, nuestro deber ser, juzgándonos permanentemente, y está nuestro ello, nuestro querer ser, tratando de salir y el superyo tratando de controlarlo. Y entonces, nosotros a veces no mostramos esa guerra a las personas, no mostramos la guerra del superyo y del ello. Más bien, lo que termina siendo la consecuencia de esa guerra, termina manifestándose a través del yo. Por eso el yo tiene dos caras. ¿Mm? Una cara amorosa y una cara rígida. Una cara de deseo y otra cara de deber ser. Entonces, el ello, lo que ustedes, el ello genera esos deseos, el superyo a controlar esos deseos y a cumplir con la expectativa de sus padres, por ejemplo, de su pareja. Entonces, el yo es lo que termina saliendo al otro. Entonces ahí fue donde Freud dijo, ¿será que nosotros somos nosotros o somos lo que podemos ser? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes son ustedes o son lo que pueden ser? Somos nosotros, pero obviamente podemos ser más. Pero a eso va nuestro consciente, es el que media entonces entre el super yo y el ello. Nosotros decidimos lo que somos de acuerdo a las expectativas y a nuestros propios deseos. La idea es que la conciencia haga esa mediación, pero para eso hay que entrenarse bastante. Para eso hay que tener trabajo personal. Porque no solo es suficiente con tener conciencia. Por ejemplo, yo desde mi conciencia digo, voy a dejar de comer para bajar estos 3 kilos que tengo de más. Vaya a ver si lo puede cumplir. Y para algunos es fácil, para la mayoría es muy difícil. Porque a veces nos centramos más en lo que controlamos y el problema psicológico está en lo que no controlamos, en la guerra que hay entre el superyo y el ello. En el yo salen las cosas más o menos organizaditas, pero después es que me da el atracón, pero después es que me da el ataque de ansiedad. ¿Mm? Entonces el yo está en la conciencia, es lo que le mostramos a todas las personas, pero tenemos que ser conscientes que lo que le mostramos a todas las personas a veces nosotros mismos no lo podemos controlar, porque nadie nos ha enseñado a trabajar en ese aspecto. ¿Cómo vamos hasta allí? Sí, eso se entiende bien todo. Además, creo que yo por ahí pensé que el yo era como
el resultado de una combinación del super yo y el ello. Yo algo siempre sí me entendía algo así. Algo así. ¿Tú lo Y sí, entendías? lamentablemente no es la combinación, sino el resultado de esa combinación. Porque decir, yo soy el hijo y yo soy la combinación de mi papá y mi mamá. Sí, el yo ni siquiera alcanza a ser el hijo. Bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poquito a medida que lo vamos madurando más el tema. Entonces, ya sabemos, el psicoanálisis se basa en el inconsciente y el inconsciente tiene dos aspectos básicos, el superyo y el ello. El resultado, el que entra a mediar como para tratar de conectarnos con el mundo es el yo, y el yo hace lo que puede con el superyo y el ello, y desde ahí pasa a relacionarse con el resto de las personas. ¿Mm? Entonces esto fue fundamental porque ninguna ciencia, ninguna religión, porque básicamente no había ciencias antes de que esto se explicara, ninguna religión nos había dicho esto. Entonces lo que hizo Freud fue realmente tan transformador que transformó todas las líneas del pensamiento científico hasta nuestros días. Cuando Freud nos dijo, hay un ser dentro de mí que me gobierna. Eso nadie lo había podido demostrar y este señor lo logró demostrar. Por eso es tan importante para el pensamiento humano. Bien, aquí siempre les voy a poner algunas referencias en donde pueden encontrar este tipo de información. Por ejemplo, en estos libros de desarrollo humano, el de Delval y el de Papalia en el capítulo 3, página 54, y en el de Papalia, el capítulo 2, página 24. ¿Mm? Un libro más clásico, 2006, el de Delval, y un libro más reciente, el de Papalia. Y ustedes en su biblioteca tienen acceso a los dos libros, en su biblioteca virtual. Bien, entonces Freud no paró allí y siguió trabajando los siguientes 40 años. Cuando Freud descubrió esto, estaba entre los 30 y 40 años, más hacia los 40. Entonces, hasta los 80 siguió haciendo investigaciones y desarrolló una de las primeras teorías del desarrollo humano. Entonces, aquí les vengo a presentar una de esas primeras teorías del desarrollo humano. Se llama la teoría psicosexual de Freud. ¿Mm? ¿De qué trata? ¿De qué versa esta teoría psicosexual de Freud? Pues muy sencillo. Él dijo que el desarrollo de un niño, porque él no se situó tanto en el desarrollo humano, sino el desarrollo de la infancia, porque desde su modelo teórico, lo más importante para el psicoanálisis es la primera infancia. ¿Se acuerdan de qué edad era la primera infancia? De los 0 a los 3 años, por ahí. Un poco 3, más. 4, 5, 6. ¿Qué me dice el resto? ¿De qué edad queda la primera infancia? De los 0 a los 6. De los 0 a los 6 años. Muy bien, señorita. Entonces, para Freud de los 0 a los 6 era la etapa fundamental y todo lo que le pasara al niño ahí lo determinaba para siempre. ¿Mm? Entonces, él se situó en la juventud como desarrollo humano y dijo que se clasificaba en etapas. La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y un periodo que se llama el periodo de latencia y luego una etapa que vamos a trabajar más a profundidad que se llama la etapa genital, que sería la última etapa. Pero el que dijo, este inconsciente, este super yo y este ello que tengo adentro mío, se mueve porque hay una energía natural. A esa energía natural le llamó libido. Y él dijo que todo ser humano se mueve porque tiene un deseo, tiene una necesidad. Siempre que necesito algo, voy a desear algo. Entonces, como deseo algo, ese deseo me lleva a moverme. Y acuérdense que emoción viene de movere, que significa movimiento. Entonces, este señor dijo, la energía libidinal hace que los seres humanos se muevan, pero hay etapas en las que la energía libidinal está más constante en una parte del cuerpo. Entonces él llegó a la siguiente conclusión. La primera etapa es la oral, porque gracias a nuestra boca, después de que nacemos, nosotros tomamos contacto con el mundo. Por consiguiente, mi boca
es la primera etapa de mi desarrollo y gracias a mi boca yo me sostengo, porque por mi boca respiro, al igual que por mi nariz, pero por mi boca lloro y pido alimento y lo único que hago es succionar y alimentarme en esta primera etapa. Esa es como la cosa más principal que tengo. Por consiguiente, por eso es que Freud le llama esto teoría psicosexual, porque dice que si la libido, la energía del deseo, se orienta hacia la boca, es porque mi zona erógena o mi zona de placer se transforma en la boca. Y si lo observamos en los niños, tiene toda la razón. Un niño, un bebé recién nacido, todo su contacto con la realidad es a partir de la boca. Y es a partir del contacto con su boca y con la teta que comienza a activar los ojos y comienza a mirar a su mamá. Y el mundo se comienza a activar desde la boca, del rostro y luego hacia el resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces, nuestra primer zona de placer y de displacer está en nuestra boca. Y reímos manifestando nuestro placer y lloramos manifestando nuestro displacer. Y para todo eso se necesita la boca. Por consiguiente, él dijo, bueno, pero estos no son los primeros años. Esta es la primera parte de la primera infancia, entre los 0 y los 3 años. La zona erógena más importante es la boca porque vamos a tener lactancia. Por consiguiente, la acción principal para la vida es chupar. ¿Y qué es lo que caracteriza chupar? Satisfacción, igual placer. Entonces, cuando mi energía libidinal se dirige hacia la boca, cuando me alimento o succiono, voy a sentir placer. Por consiguiente, ¿qué dijo Freud? Todas personas que tengan problemas alimenticios es porque tuvieron un trauma en la zona oral, entre los 0 y los 3 años. Esos son los tipos de postulado que comenzó a hacer Freud, que nadie antes había podido hacer, y que gracias a estos postulados es que se comenzó a diseñar la terapia o la psicoterapia o la terapia a través de la palabra o la curación a través de la palabra. ¿Sí? Entonces Freud dijo, bueno, entre los 0 y los 3 años, esa etapa oral se supera. Si vivimos nuestra etapa oral bien, vamos a seguir a la etapa anal sin ningún problema. Si no la superamos bien, si se genera un trauma como por ejemplo, mi mamá no me pudo dar teta, desde lo que plantea Freud. Otro trauma que se puede dar es, por ejemplo, mi mamá murió, entonces no me amamantaron. ¿Sí? Otro trauma que se puede dar es, por ejemplo, que no podía llorar porque en mi casa se enojaban y me pegaban. Entonces tenía que llorar en silencio y no pude manifestar a través de mi boca mi displacer. ¿Mm? Entonces, si me sucedieron ese tipo de cosas, para Freud, probablemente por eso después tenías problemas alimenticios, comenzabas a tomar alcohol, comenzabas a usar el cigarrillo, para citar algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, una vez vivida la etapa oral, bien o mal, con frustración o habiéndolo vivido plenamente, cuando había frustración, Freud le llamó a eso que había una represión, ¿sí? Que algo no pudo ser natural y se reprimió, se contuvo. Entonces, perdió todo su potencial para ir y liberarse hacia la vida. Entonces, después, la energía libidinal, la energía del deseo, deja de orientarse hacia la boca y se orienta hacia el ano. ¿Mm? Y entonces uno puede decir, ¿cómo que el de la boca nos vamos para el culo? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Por qué nos tenemos que ir para allá? Entonces Freud descubrió lo siguiente, descubrió que el segundo desafío que tiene el niño no es solo controlarse a nivel oral, sino que después de los 0 a los 3 años tiene que controlar sus esfínteres y que el control de sus esfínteres se vuelve una exigencia social terrible y muy pesada con el niño y con la niña. Y que básicamente miarme o cagarme en la cama era como cagarme en toda la familia porque se transformaba en algo muy duro. Aparte de que las personas que después de los 3 años no controlan sus esfínteres, es muy probable que tengan un problema de retraso en su desarrollo. Puede ser neurológico o puede ser emocional. Entonces Freud comenzó ahí a profundizar y se dio cuenta que la etapa anal es la segunda etapa del desarrollo psicosexual, donde el placer va a estar situado en el control de los esfínteres o en la relajación de los esfínteres. Es más,
Si ustedes lo piensan, cuando orinan o hacen popó, sienten placer, sienten alivio. Si les sucede fluidamente, si tienen ciertos niveles de constipación, y es más o menos, desde lo que diría Freud, es que ustedes tienen ahí una represión, tienen ahí algo que no han resuelto en su etapa anal. Entonces, la etapa anal es la segunda parte y se presenta entre los 18 meses a 3 años, a veces puede durar hasta los 4 o 5 años. Se caracteriza por la atención sobre la función de la excreción. Se caracteriza por el dominio sobre la función de los músculos de los esfínteres. Y es algo así, y es algo muy interesante. Es algo muy interesante porque muchos niños y muchas niñas, cuando tienen mucha presión social, se mean y se cagan. Cuando tienen mucha contención emocional, se mean en la noche. ¿Mm? Porque hay un montón de emociones y sentimientos que no están logrando digerir. Entonces, la única manera de poderlo expresar es a través del control o la relajación de los esfínteres. ¿Mm? Por eso, gracias a Freud nos dimos cuenta que no solo son los problemas biológicos los que nos marcan nuestro bienestar o nuestro malestar, sino que son los problemas emocionales que hay en la etapa oral y en la etapa anal, para empezar. Pero Freud se dio cuenta que no era suficiente con esto y que habían más etapas. Entonces después descubrió que estaba la etapa fálica. ¿De qué trata esta etapa fálica? Yo creo que es un nombre que tenemos que cambiar porque esto del fálico es demasiado masculino. ¿Sí? Así que es probable que hoy tengamos que ponerle otro nombre, pero bueno, en eso no me voy a meter, así está en los libros y así va a continuar por ahora. Entonces, esta etapa fálica va ocurriendo entre los 3, 4 años en adelante y básicamente a veces se extiende hasta la pubertad. La pubertad es cuando ya comienzan a aparecer los caracteres secundarios y el niño o niña comienza a generar los rasgos del adolescente. Es como ese periodo de transición entre la niñez y la adolescencia. ¿De qué trata esta etapa fálica? Sí o sí, ya tiene que comenzar a aparecer a los 5 años, pero puede comenzar a aparecer desde los 3 años. Eso es lo que quiere decir esta parte. No es que sucede entre los 3 y los 5, no. No es así a rajatabla. ¿Sí? Vamos a estar en la etapa anal sí o sí a los 3. Vamos a estar en la etapa fálica a más tardar a los 5 años. Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que sucede? Aquí ya el placer no va a estar ni en mi boca ni en mi ano, sino que el placer va a estar en los que están afuera. Ya el placer no está en mí, el placer está en el otro. Y en primera instancia el placer está en la madre, porque regularmente en nuestras culturas occidentales es la madre la que siempre está más pendiente, o quien haga de figura materna va a estar más pendiente en satisfacer las necesidades del hijo o de la hija. Por consiguiente, el hijo o la hija va a desarrollar algo que se conoce como complejo de Edipo. Y cuando hablo de mamá, vuelvo, insisto, no estoy hablando de la mamá biológica, puede ser también la mamá psicológica. Hace de cuenta de que tu mamá se fue a trabajar y entonces tu abuela ejerció este rol, tu hermana mayor ejerció este rol, como para citar un ejemplo. Entonces, el complejo de Edipo es que yo me enamoro de mi cuidador. Quiero ser uno con mi cuidador, no me quiero separar de mi cuidador, ¿sí? Y en los hombres se llama complejo de Edipo y en las mujeres se llama complejo de Electra. ¿Sí? Porque el complejo de Edipo es más simple, pero el complejo de Electra es más complejo. Ya les voy a explicar por qué. ¿Y qué es lo que sucede en esta tercera etapa que se conoce como etapa fálica? Que se desarrolla un término fundamental que es el apego. Ya después vamos a ver un poco más a profundidad el apego con un teórico o con el teórico de base que se llama Bowlby. Ya vamos a ir allá. Entonces se realiza un apego, ¿por qué? Porque me apego a mi progenitor del mismo sexo. Y luego elimino al opositor. Y ahí es donde ya les voy a explicar esto cómo funciona. Entonces, vamos con el ejemplo de los hombres. ¿Mm? Bien. Entonces está Jean-Pierre. Entonces Jean-Pierre tiene 4 años. ¿Mm? Y comienza a generar un vínculo muy profundo con su cuidador. Digamos que en este caso es su mamá, que nos queda más fácil hacerlo. O quien haga de figura materna. Entonces Jean-Pierre quiere ser
uno con ella y no se le quiere despegar, y digamos que esta persona lo trata bien, ¿sí? Y digamos en el caso de Janina. Entonces Janina, digamos que tuvo una madre funcional y entonces Janina se apegó mucho a ella y quiere ser una con ella y no quiere perderla de vista y cuando la llevan al jardín llora porque quiere pasar todo el tiempo con esa madre. ¿Mm? Luego, ¿qué sucede en el complejo de Edipo? Por ejemplo, yo creo que ustedes conocen a muchas personas que todavía siguen muy prendidas de su padre o de su madre. A veces son los chicos de sus padres, a veces son los chicos con su madre. Independientemente me quedo prendido con uno, ¿sí? Y a veces se casaron, tienen novia y siguen primero más pendientes de lo que dice su padre o su madre que lo que dice su pareja o su figura paterna o materna, ¿sí? Esas personas que todavía siguen teniendo una relación estrecha, más estrecha que con su propia pareja, son personas que no pudieron resolver el complejo de Edipo. No pudieron romper con ese enamoramiento hacia su padre o hacia su madre o hacia su figura paterna o materna. Y quedaron ahí enganchados en una relación. Porque para poder hacer ese rompimiento es que necesitamos al otro padre o madre. Entonces, si Jean-Pierre se vuelve uno con su madre y no quiere separarse, es la figura paterna la que viene a decirle, no, Jean-Pierre, pare ahí, papá. Ella es mi mujer, ella es su mamá y usted se va a hacer sus cosas. Entonces es el padre del otro sexo el que le exige al hijo y que genera el complejo de castración. El complejo de castración es algo así como que le dice, no, este amor que tú quieres no está bien, porque esa mujer no es tuya, esa mujer es para mí. Entonces el padre del otro sexo hace ese corte y el niño y la niña sienten una frustración en ese corte, porque ya no pueden expandirse plenamente con su padre o con su madre y vivir un idilio, sino que viene ese principio de realidad que les dice, no, hasta aquí llegamos y ya después de los 4 o 5 años esto ya no va más, basta de esto. En términos ideales, ¿se va entendiendo un poco lo que pasa en la etapa fálica? Sí. Dale, Gabriel. Eh, Hace un tiempo yo había escuchado igual harto de esto y de hecho me llamaba harto la atención. Y con respecto a la etapa fálica, había escuchado que el corte se daba en el momento al que al bebé se le quita la teta. Cuando ya no se le, cuando ya el otro sexo, el otro, o sea, me refiero a la figura paterna, le dice ya no hay más teta, ella es mi mujer, tú ya tienes que empezar a crecer, se le empieza a dar la mamadera y todo ese tema. Entonces, había escuchado yo que el niño o la niña siente una frustración tan grande en contra de la persona de su sexo opuesto, que es el que le está frenando esta teta, que llega a un Sí, punto en que, sí, que desea como matarlo, ya se genera una exacto, frustración súper grande. exacto. Y ahí es donde comienza a sentir los impulsos de muerte, ¿no? Los impulsos Mm, inconscientes de quererse vengar por el daño que le están haciendo. claro, ¿Y que quedan reprimidos en dónde? ¿En qué parte? ¿El ello, yo, super yo? ¿En cuál? en la En el ello. Muy bien. Entonces, podríamos decir que con lo que acabó de explicar Gabriel, ahí es donde comienza a aparecer nuestro super yo. El padre del super yo es el complejo de castración, cuando me rompen el idilio con mi madre. ¿Estamos? Sí, se entiende, creo. Se entiende. Sí. Ya vamos a seguir revisando esto de a poco. Ahora estamos haciendo una aproximación. Pero así más o menos ese planteamiento extraño para la época que hacía Freud hace más de 100 años, hace 120 años. Bien, entonces, como vimos, hay muchas personas que viven el complejo de castración, otras que no. Por ejemplo, yo siempre viví con mi mamá y puede que mi mamá no sea mi mamá, sino que sea mi papá. A veces pasa eso, ¿no? A veces las mamás son más papás que mamás. Y a veces la mamá es la abuela, a veces la mamá es la hermana, ¿sí? Entonces viene la mamá y la mamá, como no puede estar en casa porque tiene que trabajar, ya la mamá en sí misma hace el movimiento de la castración, porque no me puedo quedar contigo, porque si me quedo contigo nos morimos de hambre. Así que haga su duelo mi tigre,
hagan su duelo tigresa porque la vida tiene que continuar y apóyese de su hermano, apóyese de su abuela. ¿Estamos? Sí, entendía. Bien, entonces después de ese periodo fálico, ya comenzamos a entrar a la pubertad. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, y lidiando con este complejo de Edipo, necesitamos tiempo, añitos, ir organizándonos con nuestro sexo opuesto. Dale, Janina. Profe, no una consulta, es que no me acuerdo si le dije, pero yo soy mamá. Entonces, esa etapa fálica de la que usted está hablando, se marca esa castración que usted llama, si es que el corte fue muy brusco con el niño, porque, ¿Cuándo se genera un complejo, por ejemplo? claro, porque por ejemplo, en mi caso, mi esposo nunca se metió en la lactancia con mis hijos, en esa relación no se metió de que, o sea, a mí sí me decía de repente, ya están grande, porque tengo gemelo y los gemelos lo amamanté hasta los casi 4 años. Entonces, pero fui yo la que manejó esa situación sola, o sea, como que apelé en cierta manera, quizás está mal dicho, pero como a la conciencia de, ay, no, a la mamita le duele, no, es que... Entonces, con Sí, eso ellos... es que fue sola y no fue sola, porque también estaban las opiniones de él y las opiniones de él pesaron. No, es que digo que fue sola porque él quizá empezó como a los 2 años y yo aún así le di, por ejemplo, a mi gemelo hasta los 4. Sí, pero sígueme a mí, sígueme a mí. Poca. Si quieres verlo como sola, te lo respeto mucho. Pero si yo tengo un super yo, no hay forma que la voz del otro no pese en mí y no me lleve a hacer modificaciones. Punto número 1. Punto número 2. Parte de romper el idilio es crear el principio de realidad. Entonces ahí es donde los papás también hacen que se cumplan cosas. Levantarse a cierta hora, que se cumpla con las normas. Y ese cumplimiento de normas garantizan la aparición del super yo. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo ideal para que no haya complejos? Pues hay que esperar el caso por el caso, hay que esperar a que salte el problema, porque es muy difícil uno poder generar las cosas de manera tal que no generen nada. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Entonces vamos a tener que esperar a que los chicos estén grandes y que nos digan qué es lo que necesitan para saber si hubo problema o no hubo problema. Así que no hay mucha manera de cómo predeterminar ello, desde lo que propone el psicoanálisis. Ok, profe, entiendo. ¿Sí, bien? Profesor, tengo una duda. Dale. Porque están también los bebés que no fueron amamantados, pero se supone que la mamadera, el tete, cumple con esa falta que tiene el niño, pero sigue interactuando obviamente con su boca. Al No, momento que se le cumple quita el solo con lo tete, nutricio, no con lo emocional. pero ¿en qué aspecto cae lo emocional amamantar al hijo? Si el hijo se supone que hasta cierto punto no tiene conciencia de su entorno, está experimentando la realidad desde su boca y de ahí todas las sensaciones que él tiene, pero no hay una conciencia o un criterio respecto a eso, porque se está formando. Hay algo peor que se llama el inconsciente. Es que la conciencia no es lo más evolucionado que tenemos. Es más, la conciencia es limitante, mientras que el inconsciente es solo potencia. ¿Mm? Yo he tenido experiencias, muchísimas experiencias, donde comienzo a trabajar con chicos y chicas, con adultos también, y comienzan a tener sus memorias más infantiles. Y se comienzan a activar esas memorias infantiles. Y por ejemplo, no existe caso de los que yo he manejado, o sea, lo puedo dar como una generalización. Toda persona que le gusta consumir alcohol son personas que tienen problemas con su madre. Toda persona que le gusta emborracharse con frecuencia, sí o sí, es un problema con su madre, porque no le prestó mucha atención, porque no le pudo dar teta. Y todo eso sucedió cuando no tenía conciencia. Pero el inconsciente lo captó. Y después con el tiempo comenzó a generar el problema.
Eso es lo que yo me he Bueno, encontrado. sí, tiene razón, nuestra memoria igual capta recuerdos de la presencia, de cuando está alguien o no. En eso tiene toda la razón. Desde la panza. Dependiendo cómo fueron las emociones de tu madre durante tu panza, eso va a limitar tu manera de encarar el mundo. Ahí lo entendí un poco mejor, profesor. Perfecto, gracias por preguntar. Profesor. Entonces, vamos a la siguiente etapa. Janina, ¿vas a preguntar otra cosa o se te quedó la mano de la pregunta anterior? Ay, no, profe, yo, perdón, la bajo al tiro. Gracias. Bien, entonces, vayan viendo todo este conflicto emocional en lo oral, en lo anal, de tratar de controlar y buscar la aceptación, porque es que si yo controlo mi ano, me pueden llevar a paseos más largos, me pueden meter a la piscina. Si yo no controlo mi ano, entonces hago pasar vergüenza a todo el mundo. Hay una presión emocional terrible. Y en la etapa fálica, esto de que me enamoro, que no me enamoro, que tengo que cumplir normas, que cada vez me ponen más responsabilidades, es una presión emocional de la concha de la lora. Y como si no fuera suficiente, ya todo lo que tengo que estar librando, encima de eso sigo creciendo y paso para la etapa de latencia. La etapa de latencia sería algo así, la palabra latencia sería algo así como que es como una etapa de transición. A eso se refiere la latencia. Es como que hay algo que está ahí por manifestarse, pero está ahí latente, todavía no sale. ¿Mm? Entonces, en esta etapa de latencia, comenzamos a tener la experiencia de los caracteres secundarios, ¿sí? Donde la mujer comienza a prepararse a experimentar la menstruación y el hombre comienza a prepararse para tener su primera eyaculación sin querer queriendo. ¿Cómo se llama esa primera eyaculación sin querer queriendo? Porque puede ser un sueño húmedo, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Esa es una pregunta que tienen que saber más los hombres, creo. Esa es una pregunta que tenemos que saber todos. Lo siento, profesor, pero por mi ¿La parte no pubertad? me acuerdo. Se conoce como polución. Uy, Una eyaculación accidental se conoce como una polución y regularmente se manifiesta con poluciones nocturnas. Comienzo a tener sueños con una mujer o deseando a mi madre y cuando me doy cuenta, ¡pum! Salió algo y ¿qué es este algo que salió? ¡Oh! Mi primer semen. ¿Estamos? Entonces, ahora toda la energía deja de estar afuera, vuelve a mí y comienza a irse orientando hacia mis genitales. ¿Sí? Aquí es donde ocurren los primeros enamoramientos serios, porque comienzo a enamorarme también del otro y como comienza la energía a volver a mí, pues con el otro trae el amor. Entonces este periodo de latencia se caracteriza por la pubertad. Y esto es lo que nos deja a portas de la genitalidad. Así que toda la adolescencia se conoce como etapa genital, porque el niño y la niña dejan de ser niños y niñas, ya no están tan preocupados por el amor de su familia, sino que ya buscan el amor en sus pares y ahora ya tienen un objeto de deseo con el cual quieren copular. Así de fácil, cortito y sencillo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo les pareció las etapas del desarrollo psicosexual de Freud? muy Te- interesante, pero ahora es como que muy explícita en un sentido. Y bueno, así tenemos que hablar del sexo, con todas sus letras, más allá de lo religioso. Y de lo moral. Profesor, Háblame que tu voz me encanta. tengo la duda de si esta teoría, tal cual como fue concebida por Freud, actualmente aún se aplica o si ya ha quedado obsoleta. Es la base angular del psicoanálisis. Es que me parece aberrante encontrar un carácter sexual en el comportamiento de un niño. ¿Y sabes qué te diría la comunidad LGTB? No, no La sé. comunidad LGTB te diría, ay, pero qué moralista que eres. Probablemente soy parte de esa comunidad, no sé si tiene que ver con eso. ¿Qué hay de Por sexual eso, en un niño? por eso te estoy llevando hacia ese nuevo paradigma, porque ese paradigma es el paradigma de la diversidad.
Y en un paradigma de diversidad no existen aberraciones. Las aberraciones es todo lo que es distinto al paradigma de la sexualidad binaria. La sexualidad binaria es que hombre es hombre, mujer es mujer, y de ahí para allá todo eso es aberración. ¿Y qué es lo que nos mostró este paradigma de la diversidad? ¿Qué es lo que hoy están investigando los sexólogos y sobre todo los psicólogos de identidad de género? Que nos dimos cuenta que somos seres sexuados desde el momento en que somos concebidos. Y que nuestra identidad, manifestación sexual, expresión sexual y orientación sexual comienzan a desarrollarse desde que comencemos a crecer. Probablemente, solo que cuando llegué a esta etapa fálica y leí esta parte y habla sobre cómo el niño tiene una intención incestuosa, dije, no, estoy completamente en contra, no me puede parecer bien. Bien. Me pareció Ellos, muy mórbido que un señor claro, pensara en un niño y después pensar en eso. No. claro. Comprendo que puede ser hasta doloroso. Pero en realidad, cuando una madre, que el papá de su hija se fue, no volvió a tener pareja y su hija se la pasa más con su madre y le cuesta tener pareja, ahí hay una relación incestuosa. Porque hay dos tipos de incesto. El incesto cuando hay una acción sexual y el incesto simbólico, cuando no somos fieles y cada uno no puede vivir su vida porque no somos fieles. Y aquí en Arica hay muchas hijas generando ese vínculo simbólico, incestuoso con su madre. Pero, profesor, hablando de eso, una pregunta. ¿Tiene que haber señales o así como que diga, por ejemplo, alguien externo diga, acá algo es como que está más del límite para que diga, esto es una relación incesto, ¿no? Debe haber señales o comportamiento. Repito, O el término técnico es incesto simbólico, que el incesto simbólico no es lo mismo que el incesto. ¿Estamos? sí. Y las señales son muy simples. Escucho más a mi cuidador que a mi pareja. No tengo pareja, tengo tantos años, me es mucho más fácil estar sin pareja porque estoy todo el tiempo con mi padre o con mi madre. Ahí hay un incesto simbólico. Me casé, tengo 3 hijos y mi mamá me sigue diciendo qué hacer. Ahí hay un incesto simbólico. Entiendo su respuesta, te lo agradezco. Me acompleja bastante esta materia. Espero que después de Freud pasemos por algo más bonito y agradable. Tranquila que esto se pone peor. Y esto es una de las cosas fundamentales del psicoanálisis. El psicoanálisis no disfrazó nada. El psicoanálisis dijo, mira lo que hay acá atrás de cada cosa. Y por eso no eres feliz. Macarena, ¿alzaste la mano? Sí, a mí Dale. personalmente me pareció súper interesante esta teoría porque yo muchas veces he tenido la oportunidad de conversar ciertos temas con muchas personas, muchos amigos a lo largo de mi adolescencia y parte de mi adultez respecto a cuántos fueron los inicios, digamos, entre comillas, a nivel sexual o la conciencia de lo que era sexual y lo que no. Y muchas veces con mis cercanos se llegó a la conclusión de que como a los 5 o 6 años uno ya tenía cierta conciencia de las cosas que le provocaban a uno placer, no identificándolo como uno lo identifica ahora y lo expresa y bueno, disfruta y todo lo que sea como adulto, pero uno ya lo Sí. ve cuando es niño porque No nuestros como acto órganos sexual, sexuales, no como exacto, acto sexual, sino uno como experimenta. exploración sexual Exacto, del exacto. Uno propio ya cuerpo. sabe que el cuerpo tiene ciertas funciones o que, pero no lo asimila, sino que uno lo explora porque uno va creciendo, va desarrollando estas sensaciones y un pensamiento respecto a ello. Entonces, me parece genial, no sabía que realmente había una teoría que explicaba lo que yo muchas veces he conversado con mis pares.
Exacto. Ya después vamos a ver cómo encaramos un abuso sexual. Lo único que estoy haciendo ahora es sentar las bases para que luego podamos hablar de las problemáticas de los niños de manera compleja. Pero necesito que tengan teorías de referencia para que pase esto que tú dijiste, Macarena. Que ya existe la huevada. Ahora necesito que la sepan para que podamos ayudarle al niño cuando le estemos dando clase. ¿Vale? Sí. Bien. Ahora les voy a explicar otra teoría psicoanalítica, pero que ya no se centra en lo psicosexual. O sea, en el placer y en la exploración del cuerpo como motor del desarrollo. Ya no se fija en eso, sino que se fija más en qué puedo hacer en ese entorno para desarrollarme sanamente. Así que les presento a este señor. Erik Erikson es el que lo propone. Entonces, este hombre se enojó con Freud y dijo, pero es que todo no puede ser sexuado. ¿Por qué todo tiene que ser sexuado? Porque ese era el principio angular del psicoanálisis hasta los años 50 que aparece esta criatura. Y entonces esta criatura, después de casi 50 años de desarrollo de Freud, dice, no, no solo podemos ver lo psicosexual, tenemos que ver lo psicosocial. Y entonces desarrolló unas etapas, donde él habla de infante, niño, preescolar. O sea que la primera infancia la divide en 3. Después va para la pubertad, a esa etapa le llama estudiante, luego adolescente, y la adultez la divide en adulto joven, adultez mediana y adultez mayor. ¿Y qué fue lo que se inventó este señor? El bendito ciclo vital. Este viejo desgraciado, desarrollando la teoría psicosocial, se inventó el ciclo vital. Y de ahí para allá lo tomó el desarrollo humano y todos nos pegamos de las etapas, sino que ya simplificamos un poco esto porque aquí ya el hombre se enroscó mucho en la infancia, porque para el psicoanálisis la infancia es terriblemente determinante. Y hay otras teorías que dicen que no son tan determinantes, pero para el psicoanálisis sí. Lo que pase ahí te cagó para siempre o te alumbró para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos propone esta bella criaturita que tiene esa carita de que no hace nada? Otra cosa indispensable también darnos cuenta es que Freud fue judío, huyó de Europa por la persecución nazi, y este señor también es judío y huyó de Europa por la persecución nazi. ¿Sí? Entonces tienen también un pensamiento patriarcal muy afianzado porque así son los judíos. Y la sensación de violencia en ellos es muy arraigada, porque el pueblo judío ha sido uno de los pueblos más violentados en la historia y más violentadores actualmente desde que se fueron después de la Segunda Guerra Mundial y ocuparon Palestina, que era el país de los palestinos, y los están exterminando de a poco a puerta cerrada. Un judío me diría otra cosa. Así que bueno, escuchen todas las versiones, por favor, no escuchen solo la mía. Bueno, continuamos con esto, mis criaturas. Entonces, para este desarrollo, para este señor, el desarrollo no es continuo, sino también por etapas, como Freud. Y entonces, este señor ya nos plantea una teoría más fácil, no tan enroscada como el del psicoanálisis. Entonces, él dice, todo niño que nace necesita desarrollar la virtud de la esperanza. La esperanza es esa capacidad de saber que algo va a ser mejor más adelante. Y para eso, cuando establece la relación con su cuidador, necesita confiar en su cuidador. ¿Sí? Entonces, si su cuidador, si él o ella tiene una necesidad y el cuidador le ayuda y le presta atención, entonces hay esperanza. Si el cuidador nunca está pendiente y si pasa mucho tiempo solo y si no tiene quien le contenga, entonces desarrolla desesperanza. Entonces desde aquí ya nos está marcando algo importante para sus estudiantes, porque en esta teoría comenzamos a ver cuál es la virtud que le hace falta a este ser humano y cómo nosotros desde nuestros cursos, desde nuestra formación, le vamos a ayudar a compensar eso que no se pudo en la familia. Entonces, después que aprendemos a confiar o desconfiar y vamos viendo si tenemos más o menos esperanza, nosotros pasamos a la etapa de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La fuerza que tenemos para hacer algo y sostener esa acción. Entonces, ¿él qué descubrió? Él dice que yo tengo mucha voluntad si aprendí a ser autónomo. Y la única manera que sea autónomo es que en la familia me digan, hazlo tú, dale que puedes, dale que puedes, dale que puedes. Pero si en lugar de decirme, dale que puedes, me dicen,
mira que lo regaste, tonto, y me hacen pasar un mal momento y me hacen bullying, entonces yo pierdo voluntad y solo voy a hacer lo que me digan. No voy a ser capaz de tener la fuerza para arriesgarme. ¿Mm? Entonces las personas que tienen problemas de riesgo tendrían que ir hasta aquí. ¿Qué fue lo que les pasó por allá entre los 3 y 5 años? Después viene la deliberación. ¿Y cómo se desarrolla la deliberación? Por allá en la etapa preescolar, o sea, cuando estamos en el jardín, nosotros tendríamos que poder haber tenido iniciativa, que si yo hago algo, que yo reciba el apoyo y que no me lo estén frustrando, ¿sí? Y que si fallo, porque cuando yo inicio algo puedo hacerlo bien o puedo fallar, entonces que si fallo, pues tampoco me coman la cabeza, no me hagan sentir mal, no me hagan sentir culpable. Entonces las personas que logran tener iniciativa y logran tener menos culpa son personas que tienen deliberación. ¿Y qué sería deliberación? Con el tiempo se transforma en la capacidad de tomar decisiones. O sea que si alguno o alguna siente que tiene problemas para tomar decisiones, comience a pensar qué fue lo que le pasó en la etapa preescolar. ¿Mm? Y seguimos creciendo. Y entonces entramos a la etapa escolar, después de los 7 años, según las leyes chilenas. Y entonces tenemos que comenzar a desarrollar competencias. Entonces, hay un juego entre la laboriosidad. ¿Qué es esto? Que me explican una tarea y soy capaz de hacerla. ¿Mm? Y que me quedo haciendo la bendita tarea. Entonces, si logro sostener esa tarea y hacerla 1000 veces, como por ejemplo cepillarme y siempre cepillarme bien, entonces tengo la habilidad, desarrollo la virtud. Si no lo sé hacer, me comienzo a sentir inferior. O sea que mi autoestima se comienza a, a decaer. Entonces, si yo no tengo mucha confianza para hacer las cosas, pues tengo que ir allá por allá en la etapa escolar a ver qué diablo fue lo que me pasó y cuáles fueron los complejos que se me activaron. Seguimos creciendo. Y entonces ya entramos a nuestra etapa adolescente. Entonces aquí ya no es tan importante nuestra familia, sino gustarle a grupos de pares, ser deseable para grupos de pares. Entonces, cuando yo puedo explorar mi identidad, tratar de ser como soy, que me respeten como soy, voy a evitar tener confusión de roles. O sea, como que con mi mamá soy uno, con mis amigos soy otro, con mi papá soy otro. Entonces, porque no puedo ser libre con todas las personas. ¿Mm? Perdón que mientras les estoy hablando le tengo que poner el pañal a mi hija porque ya está en la etapa de la pelela y acaba de salir en bola. Así que espérenme un momentito. Muy bien, mi churria. ¿Hiciste chichó, popo? Bueno, agárrame la camisita. Rápido. Hiciste chichi. Muy bien. ¿Y solita? ¿Y te secaste bien? Muy bien. Esta muchachita está aprendiendo muy bien la etapa atar. La etapa anal. Estás muy bien en la etapa anal. Chao. Perdón, chicos, chicas, pero tengo que ser papá también. Entonces, ¿qué es lo más difícil en esta adolescencia? No perder mi identidad y no someterme a un grupo y a la presión del grupo, sino aprender a ser yo, para que no se me confunda lo que tengo que ser en casa y lo que tengo que hacer con mis amigos. Entonces, cuando logro resolverlo, logro desarrollar la fidelidad. ¿Mm? Entonces, aquellas personas que tienen problemas de fidelidad tienen que preguntarse qué pasó con su identidad y su confusión de roles cuando estaban chiquititos. Porque si todavía siguen con el complejo de Edipo ahí, bueno, ya estamos muy grandes para tener ese complejo de Edipo. Y seguimos creciendo. Y entonces, aquí esta virtud quedó mala, porque esta virtud no es esperanza. Y les explico cómo es, para no sacarlo y ponerme a corregirla. Entonces, una vez desarrollamos la fidelidad, o nuestra propia infidelidad, ser más fiel a otros que a nosotros mismos, nos vamos hacia la siguiente etapa, que es del adulto joven, y la intimidad versus el aislamiento. Saber distinguir qué cosas comparto y qué cosas son mías. Poderme abrir a mi vida sexual sin ningún problema, o si no, ver qué es lo que me pasó. Poder elegir, saber cuál es mi identidad sexual y orientarme tranquilamente, aunque eso ya lo vengo desarrollando desde hace rato, pero aquí ya lo podría vivir libremente, porque cuando soy adolescente todavía estoy en el influjo de quienes me mandan. Ya en la adultez joven ya tengo que ser yo.
¿sí? Entonces, cuando yo logro distinguir mi intimidad y qué cosas aíslo de esa intimidad y no solo quedarme en uno de los dos aspectos, yo no desarrollo esperanza, ¿sí? Sino que lo que desarrollo sería algo así como atino, ser una persona atinada. No sé por qué se me fue esa bendita esperanza allí, mil disculpas. Y ya cuando soy un adulto grande, tipo profesor Julio de 40 años, entonces ya voy a la generatividad de esos estancamientos. Soy capaz de crear cosas, soy capaz de hacer cosas que me hacen feliz, o simplemente me estaco y me pongo chato en un trabajo que no me gusta, porque no soy capaz de hacer nada más. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver en esa adultez media después de los 30 años. Y esto significa poderme interesar por mí tanto como por el otro. No solamente tirar hacia uno de los lados, sino también, porque si hago algo que genera generatividad, algo que moviliza, es porque le hago bien al otro. Entonces eso me hace feliz. Por eso la virtud de desarrollar el interés por el otro. No perderme en el otro, sino que lo que yo hago le sea útil para que yo también sea feliz. Y luego en la vejez tendríamos que desarrollar la sabiduría, donde tendríamos que ser personas integrales, donde deberíamos tener que ser personas que pagamos todas nuestras deudas, o si no vamos a sufrir de desesperación, y es que ya no tenemos tiempo, ya no hay tiempo para poder pedir disculpas, así que ya cagué. Ahora lo único que me queda es comérmela tal cual como me la tengo que comer. ¿Vieron que esta teoría es menos enroscada que la de Freud? Es más simple y fácil de entender a simple vista. Sí, se ve que tiene su orden y su propia categoría, por así decirlo. Exactamente. Por eso es un proceso así, escalonadito, o por estadios, como veíamos cuando hablamos de cambio en la clase anterior. Entonces, ¿qué les va a quedar como tarea? Porque ya nos va a tocar irnos. La tarea es muy bonita y muy fácil. Simplemente tienen que entrar al aula virtual y hacer el taller en clase 3. ¿Sí? Y van a tener que revisar este texto que se llama teoría psicosexual, que está ahí en el aula, y va a ser indispensable esa teoría psicosexual para lo que vamos a hacer. Y la idea es que revisen bien este material que les doy hoy, más la teoría psicosexual, más el taller en clase 3, porque tenemos que seguir interpretando el caso desde el psicoanálisis, el caso de Romina. Entonces, cuando nos encontremos en nuestra próxima clase, lo primero que vamos a hacer es una actividad de interpretación desde el psicoanálisis del caso de Romina. ¿Estamos claros? Sí, pero sí me he entendido. O sea, Profesor, entonces, esta tarea es de esta semana a la siguiente. Para la siguiente clase lo tenemos que tener ya todo leído. Para el lunes. Y es un Ok. texto muy cortito. Es un texto como de 12 páginas nomás. de la teoría de psicosexuales que tiene 12 páginas usted. Eso que estás viendo ahí en pantalla, tal cual. Ok. ¿Mm? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, mi gente? Profesor, disculpe, yo tengo una consulta Hágale, papá. sobre el taller de identidad personal y social que teníamos que responder el cuestionario de desarrollo humano. ¿Tenemos que enviárselo a su correo? Sí, señor. Ah, no, ese se sube al foro. La actividad anterior era subirla en el foro. Le muestro dónde. Por favor. Un momentito, abro el aula. Tiki-taka. ¿Dónde está Saulita? Aula no está. Aula se fue. ¿Dónde estás, bendita Aulitita? Espérame un cachipún. Ah, ya apareció el aula. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí alcanzas a ver el aula o no se ve? Sí, profesor. Perfecto, maestro. Entonces, mire, me está preguntando sobre la actividad anterior. La actividad anterior era una actividad en clase. Entonces, esto para acá. Entonces, mira. Estoy en taller. Aquí. Lunes de clase. Pin. Entonces, lo que hicimos la clase pasada, había una producción que era sacar 10 tips y se suben a este foro, esos 10 tips.
Hoy vence esta actividad. Ok, profesor. Profesor, pero Profes- y también le consultaba por el otro taller, la otra actividad, que había que responder sobre el desarrollo humano, que El eran taller de 6 hace una preguntas. semana, Sí, que nos dio plazo entonces hasta el día viernes vamos a para ese taller. mandárselo. Aquí Se lo está, mandamos a su correo. míralo. Este, taller en clase 2. Este link es para hacerlo ahí directo. Eh, Sí, mucha gente me Está- lo está enviando el correo, mira, ahí está el correo también. Ahí está la instrucción tal cual. ok. ¿Estás hablando del mapa mental, Giorgio? Sí, ahí está. Lo que estamos señalando es No, el no, mapa mental. no, profesor, no el mapa mental. Era un cuestionario que dejó, que había que leer 3 documentos y casi todas las preguntas eran como sobre el desarrollo humano. Vuelvo e Es- insisto, Ese es el de los 10 tips, eso. vuelvo e Por eso. insisto, es este. Él lo tienes que subir al foro. Profesor, Sí, ¿sabe que señora. no pude subir los tips que hice con mis compañeros al foro? Me salía que había plazo solo hasta el 19, en fin. Pero un compañero lo subió con todos los nombres, entonces no debería haber Entonces, así. entonces sí pudieron. O sea, él pudo, yo no pude subirlo. Perfecto. ¿Ustedes tenían que subirlo por separado? Después de que estén todos los nombres, no hay problema. Ah, ok. Me El quedo problema es tranquila cuando no entonces. colocan todos los nombres, entonces solo le califico a uno. Uy, ¿Mm? ¿Algo más, mi gente? No, profesor, Yo, eso era todo. profe. Muchas gracias. Dale. Bueno, quienes ya lograron satisfacer sus dudas, partan y me quedo con los que necesiten seguirme preguntando. ¿Con quién continúo? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Dale pues. una consulta, los videos de las clases, ¿dónde los puedo encontrar? Ay, no los he subido. Ahora me pongo a subirlos. Ahí los vas a encontrar en cada día, ahí va a estar el link de cada clase. ¿En eLearn? ¿Sí? Te muestro para que no quede en abstracto. Vas a ver que es terriblemente sencillo. Es que por tema de trabajo me he podido conectar súper poco y ando un poco perdida. Maravilloso. Entonces ya te vas a encontrar. Por ejemplo, ¿ves aquí que dice primera clase? Sí, Aquí abajito vas a encontrar el link. Ahora me pongo a subirlo. Segunda clase, abajito vas a encontrar el link. Y así por cada clase. ya ok, profesor, gracias. Dale. ¿Qué más necesitan? parece que ya contestó todo, al menos la mayoría de las preguntas que teníamos, parece, profesor. Ajá. Bueno, Parece. mi gente. Entonces, buen fin de semana. Si quieren, véanse Freud para que les quede mucho más clara las bases de esta clase y nos veremos. Dale, Macarena. Disculpe, profesor, se me quedó pegado el teléfono y no podía hablar. Ah, no, señora. Quería consultarle, porque pasa de que siento que no puedo ir al ritmo de los talleres y las tareas. Entonces, Ya, eh, ¿por yo qué? sé que hay, ¿Por qué no puedes básicamente seguir el porque ritmo? yo, según mi perspectiva personal, es porque Sí, tu hago las punto de cosas vista. demasiado detalladas y siento que si no se las entrego como según yo estaría correcto, no va a servir de nada. Entonces, por ejemplo, sigo desarrollando el taller 2 que fue cuando me sumé a la clase de un mapa Ya. mental. Y Ujú. de hecho, creo que me falta recién poquito, pero analicé mucho el texto, me puse a ver el video como 3 veces, pero siento que como es tarde, todavía no lo debiera entregar o no sé, entonces quería conversar con ustedes ese tema. Si es que Bien. aún Yo, así los puedo yo, entregar hay, porque yo hay siento algo que que te yo quiero misma me pongo conversar. presión. Claro. Pues mujer, te cuento que el taller 2 vence hoy y tú puedes tomar la decisión de entregarlo o no entregarlo. Eso sí está en tus manos. Pero hoy vence el taller 2, porque acuérdate que Ya, doy plazo hasta una semana después de que se abrió la actividad.
Y fue el Ok. 16, hoy 23, hoy cierra. Entonces tú mira a ver qué es mejor para ti. No entregarlo hasta que no esté perfecto, como lo que tú consideras que es estar bien o estar perfecto, o no, Ujú. pero eso ya es un desprendimiento que tienes que comenzar a trabajar tú. Ok, porque como me sumé justo con el taller 2, tenía también la consulta porque no he avanzado con el 1 porque estoy netamente con el 2 y el 2, o sea, el 1 ya cerró su plazo. Sí, Entonces, el 1 ya no hay posibilidad de entregarlo para que tú sea que llegaste aceptado, pero el 2, tarde, tú que llegaste tarde sí tienes la posibilidad, pero es hasta hoy nomás. ok. Lo mismo del taller 1, hasta hoy nomás. Sí, Ok, ya esa era mi consulta, profesor. Muchas bueno, gracias. espero haberla respondido. Dale, Tenga buen día, hasta luego. hasta luego. Chao, profe. Chao, señorita. Chao, profe. Chao, Profesor. maestro. Chao, ¿Te profe, cuídate. escucho? Que esté bonito. Buen fin de semana. Chao, papá. Más adelante se va a seguir ahondando en la teoría de Freud. En realidad es algo que me llama harto la atención desde hace tiempo. Nunca la había ¿Sabes qué es ahondado la serie? tanto. Ah, Te claro. dijeron ya. Ve la serie de Netflix. Se dijeron ya, tarea. Sí, sí. Sí, cuéntame que es que Eh, como se comienzan a cruzar ahí las voces, no entendí bien qué me quieres plantear. no, le preguntaba si más adelante se iba a seguir ahondando en la teoría de Freud. Que, No, ya para la próxima clase cerramos y abrimos con una nueva teoría, porque no tenemos mucho tiempo para profundizar a más no poder cada uno de los temas, porque imagínate, psicoanálisis tiene 120 años de adelanto, así que para profundizar, básicamente tendremos que hacer una formación de psicoanálisis. mm, ¿Sí? mm, Solo algunas bases de comprensión. De ahí para allá hay cursos online que puedes ir haciendo que están muy interesantes también, si te gusta esta perspectiva. sí, sí, es que en realidad toda la teoría de Freud me llama harto la atención. Así que dele con toda furia. Ah, ya, profe. ¿Sí? Bueno, eso era. Bueno, maestro, Que tenga un un bonito abrazo, día. papá. Nos vemos Lo mismo igual. para ti. Chau, chau. Chao, chao.